En un rincón lleno de telarañas, en un estante olvidado, cubiertos de polvo y envejecidos, están los archivos de casos de misterios que no tuvieron una solución inmediata. Durante décadas, las preguntas sin respuesta permanecieron fuera de la vista, fuera de la mente, hasta ahora, cuando nuevos susurros le dan nueva vida a los enigmas que han rondado este archivo. Número 20. El snowboardista olímpico y atleta de deportes extremos, Trevor Daniel Jacob, se hizo tristemente célebre en diciembre de 2021 después de publicar un video en YouTube de sí mismo saltando de su avión ligero en pleno vuelo. Él afirmó que el motor falló, pero las imágenes mostraron que maniobró para salir con un paracaídas justo cuando la puerta del lado del piloto se abrió. El avión sin piloto se estrelló y Jacob sobrevivió, lo que le valió vistas y suscriptores. El escepticismo en Internet aumentó rápidamente respecto a que este accidente fue montado, especialmente después de que los restos desaparecieron y el motor del avión aparentemente volvió a encenderse brevemente. La Administración Federal de Aviación investigó y, en 2021, le revocó la licencia de piloto, concluyendo que había estrellado intencionalmente un avión con fines de grabación. A principios de 2023, Jacob admitió obstrucción a la justicia y haber causado intencionalmente el accidente para obtener likes, seguidores, ganancias y notoriedad, cumpliendo 6 meses en la cárcel. El video obtuvo poco más de 2.9 millones de vistas. Número 19. Hace casi 5 décadas, algo siniestro fue encontrado sobresaliendo del follaje en un campo de cultivo cerca de la carretera federal estadounidense 79 a solo unos kilómetros de Mariana. Era el 13 de enero de 1977 cuando los restos de una persona desconocida fueron encontrados en el campo. La División de Investigación Criminal de la Policía Estatal de Arkansas fue enviada para investigar el informe. Los investigadores recogieron los restos y los enviaron a la oficina del médico forense del Laboratorio Estatal de Criminalística de Arkansas. El descubrimiento, por supuesto, ocurrió en una época en la que las pruebas de ADN estaban en sus inicios. No fue posible identificar a quién pertenecían los restos, y la forma en que falleció también quedó como un misterio. Para ese entonces, los secuestros parentales ya estaban en decenas de miles, mientras que los secuestros por desconocidos rondaban apenas los cientos. Había demasiados casos como para vincular los restos a una sola persona, especialmente si ni siquiera habían sido reportados como desaparecidos en primer lugar. Eclipsando el caso del cuerpo del condado de Lee, como se conocieron los restos, estaban los homicidios de las Girl Scouts de Oklahoma y el conocido caso de la desaparición de Simone Rittinger. Los restos encontrados en el campo de cultivo no eran de alta prioridad en ese momento, y no lo serían durante los siguientes 48 años. Sin embargo, en marzo de 2024, la Unidad de Casos Fríos de la ASP estaba revisando todos los casos no resueltos de ese periodo, con el siguiente enfoque en los restos del condado de Lee. Con la ayuda del ASCL, los investigadores pudieron llevar los restos a Othram Labs, donde un laboratorio privado estaba en proceso de desarrollar y perfeccionar avances en el análisis de ADN y genealogía forense. Fue gracias a estos esfuerzos mejorados que finalmente pudieron ponerle un nombre a los huesos que llevaban las últimas 5 décadas en la sala de evidencias. El 6 de junio de 2025, Othram publicó un informe identificando al hombre al que pertenecían los restos. Charles Howard Wallace era su nombre. Una investigación adicional logró localizar a 2 posibles familiares que vivían en Tennessee. En julio, se recolectaron muestras de ADN de ellos y se compararon con las de Charles. Para septiembre, estaba completamente confirmado. La identificación fue positiva. Estos eran los restos del joven de 21 años, quien, al parecer, perdió contacto con su familia en el otoño de 1974. Sus familiares lo habían visto por última vez en Memphis, Tennessee, cuando tenía casi 20 años y estaba en proceso de recibir tratamiento en un hogar de transición en el centro de la ciudad. Aunque ahora tenemos algo de información sobre el cuerpo hallado en el condado de Lee, hay elementos que siguen envueltos en misterio. Por un lado, las autoridades no logran determinar la causa de su muerte prematura, ni cómo terminó solo en ese campo, sin ser notado por nadie durante casi 50 años. Número 18. El 10 de diciembre de 1998, Vaticano.org o Vaticano.org apareció cuando los usuarios de Internet buscaban el sitio web del Vaticano. Arriba estaba Vaticano.va, el sitio web oficial del Vaticano.
Pero cuando los usuarios veían ambos sitios web uno al lado del otro, se daban cuenta de que eran idénticos, así que algunos asumieron que realmente no importaba cuál usaran, y la mayoría optó por el más nuevo. Sin embargo, con el paso del tiempo, se fueron haciendo cambios sutiles que pasaron desapercibidos para muchos usuarios. Las ligeras modificaciones fueron graduales y pasaron desapercibidas por un tiempo. Los cambios incluían reformular textos en pasajes que claramente no estaban en sintonía con la religión. Muchas de las declaraciones alteradas eran abiertamente heréticas. Algunas cosas se modificaron para apoyar la legalización de los narcóticos y a favor de las relaciones románticas prematrimoniales. Ninguna de las declaraciones coincidía con las reproducciones fieles de los documentos papales originales. El tráfico a este sitio web del Vaticano, obviamente falso, aumentó, lo que llevó a que Vaticano.org fuera indexado por los motores de búsqueda y posteriormente ganara más visibilidad. Los cambios continuaron y los discursos papales se convirtieron en declaraciones heréticas. Palabras inventadas y que no existían eran obvias y errores evidentes dominaban las páginas. Incluso había fragmentos de letras de canciones pop de la época, pero también estaban incrustados en un contexto religioso, haciendo que cada nueva declaración fuera extrañamente creíble. A los usuarios también se les presentaría una nueva opción útil, la capacidad de enviar mensajes directamente al Papa. El siguiente formulario que se agregó fue el de confesión, instaurado en 1999, un año después de que se creara Vaticano.org. El formulario de confesión, preparado para el Gran Jubileo, sugería que ahora el Papa absolvería los pecados por correo electrónico. El sitio web decía lo siguiente, cito, «Es el jubileo del espíritu libre. Con un simple clic, tu alma será purificada». Y los usuarios sí dieron clic. En 1999, poco antes del jubileo, cientos de peregrinos serían redirigidos sin sospecharlo a rincones remotos de la península. Fue entonces cuando el Vaticano se dio cuenta de que un sitio clonado estaba causando la confusión y no tuvieron más opción que actuar. Los funcionarios del Vaticano comenzaron publicando una advertencia en la página principal de su sitio web real, insistiendo en que esa era la página oficial. Con el tiempo, el registro anual expiraría y el proveedor del dominio bloquearía la renovación, poniendo fin a la desinformación que estaba difundiendo ese sitio falso cualquiera. Para 1999, Vaticano.org tenía más de 4 millones de visitas y 200,000 visitantes y haría historia en Internet cuando se reveló la verdad detrás de su creación. Vaticano.org fue rastreado hasta el seudónimo que era solo un montón de unos y ceros, el cual también apareció en otro sitio web. Y este sitio web nos proporcionó los nombres Ava y Franco Matz, quienes estaban detrás de este extraño misterio del Vaticano. Ava y Franco son un dúo de artistas radicados en la ciudad de Nueva York, cuyos proyectos artísticos comenzaron con la compra del dominio Vaticano.org, una decisión que marcó el primer paso en su plan para socavar a la Iglesia Católica. Se lanzaron a una ola de clonación, copiando, remezclando y reprogramando sistemas de creencias completos. Ahora, su sitio web enumera toda la odisea del Vaticano de 1998 diciendo, cito, «Compramos el nombre de dominio y construimos una réplica del sitio web oficial de la Santa Sede». Se veía idéntico al original, pero habíamos ocultado cambios sutiles pero significativos dentro de los textos sagrados. El sitio explica cómo se descubrió la farsa y que desató una tormenta mediática. Número 17. Actualmente hay una gran controversia que ha dejado a la comunidad histórica dividida, con un lado buscando pruebas y el otro recurriendo a conjeturas. Y todo gira en torno a los misterios de las pirámides de Giza. Las discusiones acaloradas comenzaron en marzo de 2025, cuando se hizo un anuncio bastante extraño y que parecía erróneo. Ciudad encontrada debajo de la pirámide. Investigadores italianos y escoceses afirmaron haber empleado una nueva tecnología de radar llamada radar de apertura sintética, combinando datos de radar satelital con pequeñas vibraciones de la actividad sísmica natural. El radar produjo una imagen tridimensional de lo que los investigadores creen que son los restos de una antigua ciudad oculta bajo la pirámide del rey Jafra. Fue gracias a este esfuerzo que se encontraron 8 estructuras verticales debajo de las pirámides, que se extienden hasta una profundidad de aproximadamente 2.100 pies. Se supone que cada pozo está rodeado por caminos en espiral, conectados a 2 estructuras cúbicas de 80 metros, lo que sugiere la presencia de habitaciones separadas. Los investigadores también han informado que 5 estructuras de varios niveles están conectadas por varios pasadizos que han sido ocultos a los arqueólogos e historiadores durante décadas.
Con esta nueva proclamación, era inevitable que surgiera el escepticismo. Varios expertos han expresado serias preocupaciones sobre la tecnología utilizada para hacer estas afirmaciones peligrosas que, en última instancia, cambiarían la historia tal como la conocemos. Pero la resistencia no fue suficiente para disuadir a este apasionado equipo y continuaron su investigación sobre las estructuras internas conectadas bajo la pirámide. Meses después, la búsqueda incansable de respuestas volvió a dar frutos cuando el equipo anunció otro descubrimiento increíble. Se había encontrado una segunda ciudad, una estructura subterránea interconectada, bajo la pirámide de Menkaura. Escaleras, tuberías de agua y pozos verticales aparecieron en forma tridimensional en sus dispositivos de radar. Este complejo de varios niveles, creen ellos, podría incluso albergar la legendaria Sala de los Registros, que a menudo se menciona en las leyendas. Supuestamente, la Sala de los Registros es una biblioteca egipcia antigua que podría revelar los secretos del universo si alguna vez se encuentra. La presencia de ambas ciudades ocultas sugiere un complejo subterráneo colosal, una afirmación que está siendo descartada como exagerada o no verificada. Además de sus declaraciones sobre dos ciudades subterráneas suspendidas bajo las pirámides, el equipo también insistió en que el complejo de Giza tiene 38.000 años de antigüedad, no 4.500 como se sugiere. Número 16. En las profundidades de un iceberg definitivo de videojuegos oscuros, inquietantes, aterradores y perturbadores, aparecía un nombre irreconocible, Homancino. El título se traduce como el sustantivo masculino que significa hombrecito, pero al buscar el nombre del juego en Google, solo aparecieron unos pocos sitios web. Esto incluía un aparente sitio de medios perdidos llamado forum.lostmediawiki.com. Según la entrada de Homancino, el juego de terror fue lanzado en 1995 y se originó en Venezuela. Se alegaba que fue creado por un grupo conservador de derecha de Venezuela llamado 3411. Supuestamente, el propósito del videojuego era difundir propaganda en contra del expresidente socialista, Carlos Andrés Pérez. En este sitio de medios perdidos, solo un colaborador está hablando sobre el juego y parece tener capturas de pantalla, pero el usuario no proporciona fuentes para ninguna de esta información. Además, Homancino no se menciona en ningún otro lugar fuera de esta wiki de medios perdidos. Cualquier otra mención del juego siempre hace referencia a este mismo sitio. El usuario de Reddit, Roto Thompson Beer, se volvió curioso por el nombre tan extraño y acudió al subreddit de misterios de Internet en busca de respuestas, y el redditor divulgó toda esta información y comenzó a señalar inconsistencias en la existencia de Homancino, preguntando, ¿es real o es un engaño? Desde el principio, hay muchas señales de alerta que se presentan solo en la descripción del juego. No solo el archivo era el único sitio que lo mencionaba, sino que el supuesto grupo conservador llamado 3411 ni siquiera existe. También se señaló que, según el único colaborador, el juego está en portugués, aunque el español es el idioma más hablado en Venezuela. Las cosas se ponen aún más extrañas cuando los dos videos del juego, subidos por el colaborador de Homancino, provienen del mismo canal de YouTube llamado Hank Miller Gaming. El mismo nombre usado en forum.lostmediawiki.com, donde Hank Miller es el único que habla del juego. En los propios videos, la audiencia comenta sobre el portugués presente en el videojuego, afirmando que ni siquiera es un idioma real, sino simplemente un galimatías ininteligible. Bueno, según usuarios de Reddit y detectives aficionados de Internet, realmente no hay ninguna historia detrás de este juego, y de hecho, ni siquiera existe. Todo el concepto es un engaño creado por una sola persona que asumió el seudónimo de Hank Miller. No existe ningún juego llamado Homancino que se use para difundir propaganda contra Carlos Andrés Pérez. Es probable que los videos del juego sean caseros, ya que cualquier gamer de 1995 sabe que así no se veían los juegos en esa época de la historia. Número 15. Gemini Madeline Posey, de 21 años de la tribu Spirit Lake, vivía en Fort Totten, Dakota del Norte, con su novio D'Angelo Hunt y su bebé de 7 meses a principios de 2024. El 3 de enero de 2024, ella se mudó brevemente de regreso a la casa de su madre en Devil's Lake, antes de regresar a Fort Totten. 4 días después, el 7 de enero, Gemini fue vista por última vez por Hunt cuando salió de su departamento, diciendo que una amiga la iba a recoger. Se presentó un reporte de persona desaparecida el 11 de enero. La investigación inicial se estancó sin pistas.
Más tarde, Hunt fue arrestado y acusado de homicidio en segundo grado por la muerte de su hermano, Isaac, cuyos restos fueron encontrados en noviembre de 2025 en la reserva Spirit Lake. Isaac había estado desaparecido desde marzo de 2024. El descubrimiento llevó a que Hunt se convirtiera en sospechoso en el caso de Gemini. En diciembre de 2025, Hunt fue acusado oficialmente por un gran jurado federal por la presunta muerte de Gemini, acusado de homicidio voluntario y agresión. Sin embargo, Gemini sigue desaparecida y su cuerpo nunca ha sido encontrado. Número 14. En una fecha no especificada de 1994, un extraño comunicado de prensa puso al mundo entero en un estado de agitación. La Associated Press publicó una nota en la que afirmaba que Microsoft, el mayor fabricante de software para PC del mundo, adquiriría una institución que nadie imaginaría. El artículo sugería que la empresa pronto adquiriría la Iglesia Católica Romana. Bajo un encabezado fechado en la Ciudad del Vaticano, la historia afirmaba que si el trato se concretaba, sería la primera vez en la historia que una empresa de software de computadoras adquiriría una religión mundial importante. Los términos, insinuaba el artículo, eran que Microsoft obtendría derechos electrónicos exclusivos sobre la Biblia y el Papa Juan Pablo II, convertirse en el vicepresidente de la división de software religioso de la empresa combinada. Además, 2 vicepresidentes senior de Microsoft invertirían en el Colegio de Cardenales. El artículo de noticias también incluía una supuesta promesa de Bill Gates en la que insistía en que usaría la empresa Microsoft para hacer que los sacramentos estuvieran disponibles en línea. Bueno, un tiempo después, sin especificar cuánto, dijeron que Microsoft no tenía nada que ver con la iglesia. Las investigaciones sobre este asunto comenzaron pronto y se determinó que el bromista en realidad había utilizado un despacho falso de Associated Press, la mayor organización periodística del mundo. El bromista desconocido pudo difundir las afirmaciones a través de Internet, permitiendo que la historia llegara a muchos lugares. A partir de ahí, comenzaron bromas entre los primeros memes de Internet titulados Microsoft adquiere, donde se hacían bromas similares, una de las cuales afirmaba que Microsoft había adquirido la frase Microsoft acquires para poner fin a las burlas. Número 13. Un hombre de California puso la correa a su perro y comenzó su caminata habitual por la playa del puerto de Trinidad. En ese momento no lo sabía, pero momentos después contactaría al Departamento de Policía de Fortuna con un descubrimiento estremecedor. Los oficiales que respondieron se dirigieron a Trinidad Head, una formación rocosa ubicada en el puerto. El hombre señaló un cráneo parcial que yacía mirándolos fijamente. En febrero de 1993, los oficiales recogieron el fragmento y lo entregaron a la oficina del sheriff del condado de Humboldt. Y posteriormente, se desarrolló un perfil de ADN de rutina del cráneo y se ingresó tanto en el Índice Nacional de ADN de Personas No Identificadas como en la base de datos de ADN de Personas Desaparecidas de California. El perfil se comparó con varias personas desaparecidas y otros restos humanos, pero el fragmento no parecía coincidir con ningún individuo conocido. A partir de ahí, los detalles del caso se ingresaron en NamUs, bajo el número de caso UP 55274. Y eso fue todo. No se podía hacer nada más, al menos no en ese momento. Con el tiempo, el mundo se olvidó del cráneo de California de 1993, que ahora formaba parte de una acumulación de casos de restos humanos no identificados. Sin embargo, en 2024 se le dio nueva esperanza a este misterio de décadas, cuando el representante de los Estados Unidos, Jared Hoffman, proporcionó los fondos para eliminar la acumulación de casos y permitir que la oficina del sheriff del condado de Humboldt realizara nuevas investigaciones y pruebas de ADN. Ahora, la oficina del sheriff del condado de Humboldt pudo enviar pruebas al laboratorio de Othram en Woodlands, Texas. El fragmento de cráneo de 1993 se convirtió en un punto focal para los científicos, quienes ahora podían extraer ADN de la evidencia utilizando secuenciación genómica forense. De los esfuerzos, surgió un perfil completo de una mujer desconocida, sentando las bases para una investigación de genealogía genética que podría identificar a la persona a la que pertenecían los restos. Varios meses después, el segundo gran avance revelaría esa misma identidad. El cráneo resultó ser de Kay Josephine Medin. Ella estaba registrada en varias bases de datos de personas desaparecidas. El 3 de agosto de 1987, un hombre llamado Nicholas llegó a su casa en el condado de Trinity y encontró que su esposa de 48 años estaba desaparecida. Su bolso, sus lentes y su auto seguían ahí, pero ella no estaba.
Nicholas reportó su desaparición, lo que resultó en un gran esfuerzo de voluntarios en el difícil terreno que rodeaba su casa. Pero no se encontró ningún rastro de ella hasta 1993. La esposa de Nicolás era Kay Medin, una maestra, y según su jefe, quien fue una de las últimas personas en verla cuando salió de su trabajo, era una persona de buen ánimo. La oficina del sheriff del condado de Trinity había catalogado la desaparición de Kay como sospechosa, pero no pudo encontrar ningún indicio de intervención de terceros ni pistas sobre su paradero. Aunque ya fue localizada, el misterio aún persiste en el caso. Las autoridades no pueden determinar qué causó su trágico final, si todo fue un accidente o si algo mucho más siniestro estuvo involucrado aquí. Número 12. La desaparición de Mara Murray es uno de los casos más conocidos que sigue dominando las redes sociales, los podcasts y los canales de YouTube. El 9 de febrero de 2004, Mara retiró $280 de su cuenta bancaria en un cajero automático que no estaba ubicado en el campus donde vivía, alrededor de las 3 p.m. Ese día, se detuvo en una licorería y compró varias bebidas alcohólicas. A las 4:30 p.m. la vieron en su sedán Saturn de 1996 dirigiéndose hacia New Hampshire. Mara no le dijo a nadie sus planes ni a dónde se dirigía. La siguiente noticia sobre su paradero llegó varias horas después, cuando estuvo involucrada en un accidente de un solo auto en la ruta 112 en la aldea de las Montañas Blancas. Se dice que perdió el control del vehículo y se estrelló en una curva cerrada, chocando contra un banco de nieve y golpeando un árbol. La parte delantera del auto quedó destrozada y ya no se podía conducir. 10 minutos después, la policía llegó al lugar, pero para entonces Mara había desaparecido, dejando su auto atrás y sin ninguna indicación de a dónde pudo haber ido o qué pudo haberle pasado. La historia fue noticia de primera plana durante al menos un año antes de desaparecer de los medios. Permaneció solo en libros, blogs y películas hasta 2012, cuando un nuevo interés en el caso surgió inesperadamente a raíz de un inquietante misterio de Internet. El 9 de febrero de 2012, se publicó un video aterrador en un canal de YouTube titulado 112 Dirtbag. Se llamó Feliz Aniversario y se publicó exactamente en el 8º aniversario de la desaparición de Mara. El video muestra el rostro completo de un hombre con gafas. Mira a la cámara y comienza a reírse de manera inquietante, una risa que dura demasiado tiempo. La risa se convierte en un ataque de carcajadas descontroladas antes de que el hombre, de repente, guarde silencio. Él guiña un ojo y la escena se desvanece para mostrar un texto rosa que dice «Feliz aniversario». Aunque no se dijo nada, los detectives de Internet empezaron a sospechar que, dado el momento en que se subió el video, el hombre podría tener alguna conexión con Mara y su desaparición. Mientras que para otros, el video parecía simplemente otro loco jugando con un teléfono inteligente. Pero entonces se señaló que el nombre del canal en sí era una referencia directa al extraño caso. El 112, presente en el título, hacía referencia a la ruta 112, donde Mara fue vista por última vez, y la parte de Dirtbag era una referencia a una entrevista en la que el padre de Mara afirmó que su hija fue secuestrada por unos desgraciados. El video atrajo una atención significativa en línea, al grado de que analizar cada aspecto de él fue suficiente para involucrar a la policía. Las autoridades comenzaron a investigar a 112 Dirtbag y eventualmente lo localizaron, lo cual no fue precisamente difícil considerando que su rostro estaba justo ahí en la pantalla. Su nombre era Alden Olson, como descubrieron los investigadores más tarde, y lo nombraron persona de interés y luego el principal sospechoso. Olson fue localizado, entrevistado extensamente e investigado. Durante la investigación, se descubrió que su canal tenía otras entradas relacionadas con Mara, incluyendo una titulada simplemente Mara Murray. El video muestra únicamente un boleto para Bretton Woods Mountain Resort, con fecha de 2 días después de que la mujer desapareciera. Pero no se divulgó nada significativo respecto a este aspecto. Después de ser examinado a fondo, Olson sería liberado más tarde. La policía concluyó que simplemente estaba troleando en Internet y que incluso podría estar un poco inestable. Descubrieron que él estaba publicando videos inquietantes intencionalmente para burlarse de la familia de Mara y que simplemente era una identidad en línea, no un participante en el crimen. Número 11. En diciembre de 1988, una mujer de 20 años denunció un ataque violento a la policía del condado de DeKalb. El 30 de diciembre, mientras cerraba con llave su departamento en Stone Mountain, un hombre con pasamontañas y un cuchillo la obligó a ir a una zona apartada y llena de arbustos del complejo. El atacante amenazó con matarla antes de huir.
La víctima pidió ayuda y su novio la llevó a la policía del condado de DeKalb, luego al Hospital Grady Memorial, donde se recolectó ADN. Pero en 1988 la tecnología para analizar ADN no estaba disponible, así que la evidencia fue almacenada por la Oficina de Investigación de Georgia. Más de 3 décadas después, en junio de 2019, el caso fue reabierto y el ADN fue analizado con la ayuda del Departamento de Justicia. La evidencia entonces coincidió con Reginald Caldwell, quien tenía 58 años en ese momento y vivía en el condado de DeKalb al momento del crimen. Tras una investigación adicional, interrogatorio y testimonios, Caldwell fue declarado culpable el 20 de mayo de 2025 por secuestro, agresión y lesiones agravadas, recibiendo 2 cadenas perpetuas consecutivas, más 20 años. Número 10. Era el 11 de octubre de 2009 cuando un canal extraño de YouTube titulado Hi Walter, It's Me Patrick subió un video igual de extraño. Un hombre, supuestamente llamado Patrick, aparece en la toma. Se le puede ver usando lentes y tiene el cabello de longitud media que le cae sobre la frente. Está mirando directamente a la cámara y se dirige a un amigo llamado Walter. Patrick está contando una historia sobre algo que le pasó recientemente. Ese algo fue cómo conoció a su nueva novia. Con un entusiasmo intenso y abrumador, Patrick comienza su historia. Hola Walter, hoy estuve en el centro comercial. ¿Y adivina qué pasó? El hombre entonces levanta el puño con emoción mientras expresa que conoció a la chica más maravillosa. Él afirma que fueron de compras a JCPenney y que la chica, cuyo nombre no menciona, se probó muchas prendas de ropa. Supuestamente, la chica compró un montón de cosas, y luego Patrick dice que él y la chica fueron a la joyería, donde ella también eligió algunas cosas. El video en sí es increíblemente desagradable y no mejora a partir de ahí. Sé que odia las cámaras, comienza él, pero de todas formas se la voy a mostrar. Patrick toma su dispositivo de grabación y empieza a caminar hacia su novia. Uno podría esperar encontrarla sentada en el sofá, viendo la televisión, o acostada en el suelo leyendo una revista. Pero en lugar de eso, Patrick se dirige a una puerta cerrada con llave, la abre y revela un interior oscuro. En el suelo se puede ver una figura apenas visible. Ella comienza a gritar incoherentemente, lo que provoca que el youtuber entre a la habitación y cierre la puerta de golpe. Se pueden escuchar más gritos antes de que el video termine abruptamente. El video sugería que algo realmente siniestro estaba ocurriendo aquí. Las imágenes llevaron a algunos a especular que esto era un secuestro, y con ello se establecería una conexión aún más perturbadora. Tan solo 2 meses antes, una joven residente de Wisconsin, Kayla Burke, había desaparecido. Ella estaba dando vueltas en auto con su novio cuando se detuvieron en la casa de él. Kevin, el novio, afirmó que todas las luces de la casa se apagaron y Kayla desapareció durante el apagón y nunca volvería a ser vista. En el momento de su desaparición, llevaba una blusa roja de tirantes delgados, una sudadera azul oscuro con capucha, jeans y sandalias marrones de tacón bajo, además de un collar plateado con anillos. En un video publicado por Patrick, la chica en el suelo parece estar usando una camisa similar, aunque parece más rosa. El video generó una gran preocupación y se volvió viral en las redes sociales. Circuló en varios foros antes de terminar en manos de un oficial de policía varios años después. Lo que comenzó como un video introductorio se convirtió en todo un misterio que planteó la pregunta: ¿es la chica en el suelo detrás de la puerta cerrada con llave Kayla Burke? El departamento de policía local parecía sospechar justamente eso, y una investigación sobre el canal comenzó en 2016, casi 8 años después de que se publicara el inquietante video. Pronto se descubrió que Patrick no representaba una amenaza para la sociedad y que no tenía ninguna implicación en la desaparición de Kayla. En realidad, era un actor de un canal de comedia de YouTube titulado 2150 Studios, quien realizó una parodia malintencionada que afectó gravemente a la comunidad y a los padres de la niña desaparecida. Número 9. Otro misterio de la era bíblica es el Arca de la Alianza, un elemento que ha sido mencionado durante mucho tiempo en la creciente lista de misterios. ¿Dónde está? ¿Qué es? Las preguntas aún persisten. Según la Biblia, existe un cofre de madera ornamentado y recubierto de oro, diseñado para albergar un componente importante que pone en marcha el resto de la narrativa bíblica. El cofre fue hecho para contener las mismas tablas de la ley que le fueron entregadas a Moisés.
Supuestamente, se dice que el arca descansa en el lugar santísimo, junto con el tabernáculo del antiguo templo de Jerusalén, y se afirma que las mismas tablas de los 10 mandamientos aún existen dentro de ella. Pero de nuevo, nos encontramos con una gran pregunta. ¿Dónde está? El misterio del Arca de la Alianza parece haber dado un paso más hacia su resolución, si hemos de creer los recientes avances que se han hecho. En el centro del reciente descubrimiento está la ciudad bíblica de Silo, un lugar que rara vez se menciona en las discusiones sobre el Arca de la Alianza. Antes de que se construyeran los templos en Jerusalén, existía un templo en Silo, una antigua ciudad de Samaria, que precedía a los edificios de Jerusalén por casi 400 años, un periodo muy largo si consideramos la cronología de los 10 mandamientos y el establecimiento de cualquiera de las dos ciudades. Silo fue un lugar de gran importancia. Ahí se establecieron altares, permitiendo los sacrificios y la adoración, según las escrituras sagradas. Durante todo este tiempo, muchas personas se quedaron preguntándose si realmente creían que Silo existió. Pero esta ciudad estaba entre las pocas que serían fácilmente identificables. Habría un templo, altares y restos de ofrendas, y estos mismos elementos serían desenterrados inesperadamente en 2023. El Jerusalem Post publicó la historia de un descubrimiento increíble que ha dejado absolutamente asombrados a los historiadores. Se estaban llevando a cabo excavaciones arqueológicas en la zona que se cree que era la ciudad de Silo hace siglos. Capa por capa, la tierra revelaba más características que apoyaban una teoría en desarrollo. Mientras empezaban a quitar el polvo, los expertos se preguntaban si acababan de descubrir el complejo de culto que alguna vez tuvo su centro en Silo. Mientras el equipo trabajaba para identificar las ruinas de una estructura de piedra, pronto tuvieron una revelación sorprendente. Las dimensiones de dicha estructura coinciden con la descripción, el diseño y las dimensiones del tabernáculo que se cree albergaba el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza contiene las reglas escritas de la vida, un descubrimiento que podría cambiar el mundo. El edificio, explicaron los expertos, está orientado de este a oeste y dividido en una proporción de 2:1, tal como se describe en las escrituras. Los investigadores también documentaron un gran muro interno que dividía el espacio en 2 secciones, reflejando la división del lugar santo y el santo de los santos en el Éxodo. Respaldando la teoría hay más de 100,000 huesos de animales, incluyendo ovejas, cabras y ganado, que probablemente fueron usados como sacrificios, un hallazgo que no puede considerarse una coincidencia. Era sumamente claro que este era un sitio de sacrificio ritual, y sus dimensiones coincidían con las del tabernáculo. Pero lo que faltaba en la morada era el Arca de la Alianza, que aún mantiene sus secretos ocultos para el mundo. Número 8. Fue en 1991 cuando se creó el primer sitio web, aunque para ese entonces el Internet ya existía desde hacía un par de años. Fue en el CERN, donde fue creado por el científico británico Tim Berners-Lee. El sitio fue dedicado como parte del proyecto World Wide Web. La World Wide Web ha recorrido un largo camino desde entonces. A pesar de estar en su génesis, el Internet aún albergaba misterio. Un misterio en particular surgió apenas 6 años después, en 1997. Mortis.com es uno de los misterios de Internet más antiguos que se conocen, anterior a Cicada 3301 y posterior a Markovian Parallax de Nigrate en 1996. El dominio Mortis.com fue registrado en 1997 bajo el nombre de Thomas Lee. Apareció en línea como un fondo negro con un simple cuadro para ingresar nombre de usuario y contraseña. Nadie realmente le prestó atención en ese entonces, pero se volvió un tema en las redes sociales cuando fue descubierto por accidente en 2011. Un usuario de redes sociales publicó el sitio curioso en plataformas específicas, y a partir de ahí, el misterio cobró vida propia. Investigadores y detectives en línea comenzaron a investigar el sitio extraño en 2011, una investigación que continuaría hasta 2013. Fue durante estos 3 años que Mortis.com se volvió increíblemente extraño y misterioso. Parecía que este dominio alojaba terabytes de datos y archivos con nombres aleatorios. Casi de inmediato comenzaron a surgir teorías por todas partes. Material ilícito, insistían algunos. Secreto gubernamental, coreaban otros. Pero antes de que alguien pudiera averiguar cuál de estas opciones era cierta, el sitio web desapareció. No solo el dominio en sí había desaparecido por completo, sino que las copias en caché, las referencias e incluso la wiki comunitaria dedicada al caso habían desaparecido de la faz de la web.
También se descubrió que alguien había solicitado que se eliminaran las copias archivadas que estaban en la Wayback Machine. Las teorías regresaron. Operativos encubiertos del FBI con una nueva idea y proyectos artísticos deshabilitados fueron las siguientes hipótesis más plausibles. Pero ninguna de estas teorías pudo ser probada porque el sitio web ya no existía. Algunos después afirmarían que, antes de que el dominio fuera desmantelado, pudieron saltarse el inicio de sesión. Sin embargo, cada vez que esto ocurría, se descubría que estas afirmaciones no tenían fundamento. Durante los siguientes años, Mortis.com aparecería en la lista de misterios de Internet, hasta ahora, cuando inesperadamente ha sido incluido en la sección de misterios resueltos del iceberg. El misterio de Internet que desconcertó tanto a hackers como a investigadores finalmente ha sido resuelto. Un investigador logró localizar un espejo en la dark web del sitio original, y lo que descubriría era tan mundano como podía ser. Resulta que el sitio espejo pertenece a la Unnamed Society. En el sitio web hay una página titulada Incidente de Thomas Ling, y esta sección detalla cómo el desarrollador, Igor, había usado el nombre Thomas Ling como seudónimo. Pero había un dentista llamado Thomas Ling que descubrió esto y le pidió al desarrollador que desvinculara su nombre de esa asociación. Unnamed Society accedió y como compensación crearon Mortis.com, un servicio de correo electrónico para Ling y su consultorio dental. Durante años, los usuarios de redes sociales se preocuparon por la inquietante información que Mortis podría contener, solo para descubrir que era un servicio de correo electrónico para algo tan normal como la odontología. Número 7. Sage Smith, criada por su abuela paterna en Charlottesville, Virginia, tuvo una infancia difícil marcada por la separación de sus padres y el tiempo que pasó en el sistema de cuidado temporal, donde sufrió acoso escolar. A pesar de esto, era carismática y planeaba una carrera como estilista, inscribiéndose en cosmetología a principios de 2012 después de mudarse a un departamento en la calle Harris. El 20 de noviembre de 2012, la joven de 19 años le dijo a su compañera de cuarto que iba a salir a una cita a las 5:40 p.m. y que regresaría más tarde. Al día siguiente, estaba desaparecida. Las llamadas iban al buzón de voz, y según los informes, la última vez que la vio su hermanastra fue en la calle Main, alrededor de las 6:30 p.m. Sus compañeras de cuarto reportaron su desaparición el 22 de noviembre. La policía registró la calle Harris y la Universidad de Virginia sin éxito, notando que su teléfono estaba apagado, algo poco común en ella, y la catalogaron como persona en peligro, sospechando de un posible acto delictivo. Los investigadores descubrieron que el último contacto conocido de Sage fue Eric McFadden, con quien planeaba reunirse cerca de la estación de Amtrak. Ellos habían estado enviándose mensajes y reuniéndose en secreto, y supuestamente McFadden le pagaba a Sage para mantener la relación oculta a su pareja llamada Esther Avini. 2 días después de la desaparición de Sage, Esther reportó la desaparición de McFadden. Un día después, McFadden llamó a Esther pidiéndole dinero y posteriormente contactó a la policía después de que le informaran que necesitaban hablar con él. Negó haber visto a Sage o saber su paradero, luego dejó de comunicarse y de ser visto, y permaneció desaparecido hasta hace poco. Durante más de una década, ambas desapariciones permanecieron sin resolverse. Pero en octubre de 2025, la policía localizó a McFadden en Los Ángeles, después de que intentara cambiar su nombre legalmente. Los investigadores lo entrevistaron, pero los detalles permanecen confidenciales por el momento. No se ha avanzado en la búsqueda de Sage, pero la policía ha actualizado el caso para incluir el término homicidio probable, posiblemente basado en nueva información o en la declaración de McFadden de 2012 de que Sage tenía enemigos. Número 6. Fue en los primeros meses de 2005 cuando salió a la luz un misterio realmente perturbador que se difundió entre los amantes de los animales y activistas, desatando un pánico total en las redes sociales. El sitio, sabetobi.com, presentaba una premisa sorprendente. El dueño del sitio acababa de rescatar a un conejo herido y lo estaba cuidando para que se recuperara. Habían nombrado al animalito herido como Toby. Al principio, parecía una página donde el rescatista pedía ayuda para donar a la causa de Toby. Pero el dueño del sitio hizo una exigencia que cambió esa narrativa. Si no recibían $50,000 en donaciones a través de PayPal para el cuidado de Toby, a más tardar el 30 de julio, cocinarían y se comerían al conejo. Al leer la exigencia, hubo jadeos de incredulidad. Supuestamente, el dinero empezó a llegar en grandes cantidades, mientras los usuarios de redes sociales esperaban salvar al animal de esta amenaza mortal.
Supuestamente, las imágenes del conejito tierno y una amenaza sin fundamento fueron suficientes para obligar a muchos usuarios a abrir sus carteras. Supuestamente, se recaudaron $16,380 con 18 centavos para la saga de Salva a Toby, una cantidad que parece realmente increíble en un mundo donde los conejos básicamente son considerados sin valor y los refugios de animales se ven obligados a buscar sobras para mantener sus operaciones en funcionamiento. La cifra destacaba al final de la página, aparentemente indicando cuán seria era la amenaza. El número se alteraba periódicamente, haciendo parecer que buenos samaritanos estaban aportando para detener la cocción y el consumo de Toby. Pero esto, sin embargo, no era lo que estaba sucediendo. Snopes, los verificadores de hechos de Internet, llegaron para salvar el día y al conejito. El sitio reveló que habían recibido correos electrónicos de numerosos lectores sobre el sitio que amenazaba al animal y decidieron investigar para averiguar si realmente un hombre iba a comerse un conejo si no alcanzaba su meta de recaudación. No les tomó mucho tiempo al sitio concluir que Salva a Toby era, en efecto, un engaño. En realidad, fue la premisa la que lo delató todo. Envía dinero o el conejo sufre las consecuencias. Si esto no era lo suficientemente obvio, otro visitante descubriría una declaración discreta oculta en la página que finalmente pondría fin a todo el misterio. Decía al final: nota, esto es una broma. Por favor, dona solo para comprar equipo o para ayudar a mantener sabetoby.com. La explicación era clara. Toby nunca estuvo en ningún peligro real. Número 5. En el libro del Génesis se menciona una historia cuya veracidad está en duda. Es la ciudad de Mahanaim, ubicada en Israel, en el lado oriental del río Jordán. Fue en el Génesis donde leemos sobre los viajes de Jacob para reunirse con su hermano. Él llega a Mahanaim, que para él era un pueblo sin nombre. Aquí, los ángeles de Dios se le aparecieron y proclamaron que ese era el campamento de Dios, y lo llamaron Mahanaim, que significa 2 campamentos. Siglos después de esto, las tribus israelitas de Rubén, Gad y Manasés pidieron recibir herencias en el lado este del río Jordán. La petición fue concedida por Moisés, pero con la condición de que las tribus debían ayudar a las demás a luchar contra los cananeos, y eso fue exactamente lo que hicieron. Posteriormente se les asignó esa área, pero con la conquista de Canaán vemos que por mandato de Dios, varias ciudades, incluyendo Mahanaim, serían entregadas a los levitas. Hay varias otras historias que abarcan siglos en lo que respecta a esta peculiar ciudad. Pero la pregunta sigue siendo, ¿dónde está? En enero de 2025, 2 destacados académicos israelíes anunciaron un desarrollo intrigante en el misterio, un descubrimiento que habían realizado apenas 2 meses antes. Esparcidos sobre un sitio arqueológico en la cima de una colina en Jordania, hay bloques de piedra decorados con escenas artísticas de leones y banquetes, evidencia de un antiguo palacio israelita que pudo haber estado allí hace unos 2800 años. La presencia de la arquitectura monumental que data de principios del siglo VIII a.C. puede ser evidencia de la expansión israelita, lo que sugiere que el palacio formaba parte del reino de Israel, con la ciudad de Mahanaim dentro de sus fronteras. Pasajes bíblicos indican que la ciudad se encontraba junto a Penuel, que los investigadores creen que es la actual Tel ad-Dahab, Esh-Sharki. Esta teoría se ve respaldada por la mención bíblica de un templo en Penuel. Y parece que un templo así ha sido localizado en Tel ad-Dahab Esh-Sharki. Sin embargo, el descubrimiento de las ruinas no se está utilizando como evidencia para confirmar la historicidad de la Biblia ni de las narrativas que contiene. Pero por alguna razón, el descubrimiento de las ruinas no se está utilizando como evidencia para confirmar la historicidad de la Biblia. Y en cambio, los investigadores dicen que esto es un testimonio de la presencia israelita en Transjordania, un aspecto que podría ayudar a los investigadores a entender por qué esos eventos bíblicos se situaron en esta área en particular. Número 4. Escondido en las entrañas del interminable túnel que es el Internet, nos encontramos con un lugar que es mejor no explorar. La web oscura es un lugar donde los sitios web no son indexados por los motores de búsqueda y, en teoría, se pueden visitar de forma anónima. Como su nombre lo indica, se dice que aquí permanecen cosas oscuras y perturbadoras. La web oscura ha facilitado la venta de información robada. Las tarjetas de crédito y los números de seguro social se compran de manera rutinaria, al igual que las contraseñas de cuentas de correo electrónico, muchas veces en grandes cantidades.
Ejemplos de esto incluyen el incidente de 2012 que involucró a un hacker ruso que robó 117 millones de contraseñas de direcciones de correo electrónico de LinkedIn y luego ofreció esa información a la venta en la web oscura. En 2016, alrededor de 200 millones de contraseñas fueron robadas de Yahoo y publicadas en la web oscura. Pero hay una oscuridad mucho más inquietante que permanece al fondo de la web oscura, un término que no solo genera miedo, sino también fascinación. Las salas rojas. Se rumora que las salas rojas son las partes ilegales y secretas de la web oscura, donde los sitios web ofrecen imágenes nunca antes vistas de los sucesos más perturbadores. A los usuarios que entran ahí se les exige pagar una tarifa, normalmente una cantidad que ronda los miles en criptomonedas. Los pagos exitosos les otorgan una mirada al horror que viene en forma de crímenes en vivo, incluyendo agresión, tortura y homicidio. A veces, los usuarios incluso pueden votar sobre el destino de la víctima. Las sesiones de la sala roja se transmiten directamente desde la dark web, ocultando la identidad del espectador de las autoridades e incluso de quienes están detrás de los propios videos. La breve descripción de lo que son las salas rojas de la dark web suena como algo sacado de una película de terror moderna, y esa es la idea. El origen de la narrativa de la sala roja se puede rastrear hasta las creepypastas, aunque también a videos de conspiración en YouTube, películas de terror y desafíos de la Deep Web. ¿Pero qué hace que los humanos se sientan tan atraídos por ellas? ¿Por qué existe este instinto malvado de adentrarse en las partes más profundas de Internet solo para presenciar la tortura de un desconocido y el homicidio de otro? Bueno, probablemente sea la misma razón por la que muchos visitan canales de YouTube con desconocido y misterio en el título. Estamos obsesionados con lo prohibido, lo invisible, y albergamos una curiosidad morbosa que nos quita el sueño y que solo puede ser saciada al ver lo nunca visto. La dark web le da a la audiencia el escenario perfecto para hacer justamente eso. Ofrece comunicación encriptada, anonimato y una moneda que no puede ser rastreada hasta una sola persona. El concepto de los Red Rooms es probablemente el misterio de Internet más fácil de desmentir y se puede hacer en solo 2 oraciones. 1. Tor, el navegador especial necesario para acceder a la dark web, simplemente no podría hacer funcionar estas Red Rooms en vivo porque es demasiado inestable. 2. Con su supuesta existencia, la interminable discusión y la curiosidad que rodea el concepto, pensarías que al menos habría una captura de pantalla de las imágenes perturbadoras circulando por ahí, pero todas han demostrado ser falsas. Número 3. Todo comenzó con algo tan simple como una caminata. 2 amigos se adentraron en la naturaleza, esperando convivir con el entorno y relajarse, pero en su lugar se toparon con un descubrimiento que los perseguiría durante décadas. Después de eso, las excursiones de senderismo ya no estaban libres de ansiedad y aprensión. El 9 de enero de 2015, los excursionistas desprevenidos se encontraban en las afueras de Puerto de Somiedo, un pueblo en España conocido por sus senderos de montaña y el Parque Nacional de Somiedo. Pero el pueblo se volvería notable por una razón diferente. Durante su caminata, los 2 viajeros se toparon con algo que nunca hubieran esperado: un cuerpo. Junto a un arroyo estrecho había una manta que tenía una forma sospechosa y amorfa que merecía ser investigada más a fondo. Cuando los 2 se acercaron, un olor fétido los alejó, lo que los llevó a llamar al departamento de policía local. Los oficiales acudieron al lugar y comenzaron a retirar las capas, solo para descubrir un cuerpo debajo. El fallecido, al no tener identificación, fue nombrado el hombre de Somiedo y pronto fue trasladado a la morgue para una autopsia. Al cuerpo del hombre le faltaba una pierna. Se cree que fue llevada por animales carroñeros. También se descubrió que, a pesar de que tenía las costillas prominentes, había recibido una nutrición adecuada durante la mayor parte de su vida. Su vello facial estaba bien cuidado y su piel mostraba que había sido bien cuidada en vida. El hombre de Somiedo también tenía malformaciones. Tenía una cabeza pequeña, extremidades y dedos largos, una joroba en la espalda y un esternón sobresaliente. La secuenciación de ADN determinó rápidamente que padecía el síndrome de Cockayne, lo que significaba que no podía vivir solo y requería cuidados constantes. Se dedujo que, dada su condición, el fallecido probablemente tenía al menos un cuidador. Aunque la persona no identificada estaba envuelta en una manta y colocada junto al arroyo, la policía no pudo encontrar indicios de que hubiera intervención criminal. No había señales de violencia, envenenamiento, ningún otro indicio de que alguien le hubiera hecho daño. El médico forense también determinó que la causa de su fallecimiento prematuro fue un ataque al corazón.
A pesar de no poder identificarlo, la policía creía que su familia podría ser encontrada rápidamente. El síndrome de Cockayne es raro y los rasgos físicos del hombre serían fácilmente reconocibles si se describieran. Así que los investigadores se dirigieron al pueblo más cercano, confiados en que alguien se presentaría. Pero curiosamente, ninguno de los residentes reconoció las descripciones que les dieron. La policía amplió su búsqueda a los pueblos vecinos también, pero aún así no encontraron nada. Nadie que coincidiera con su descripción apareció en los registros de los hospitales, ni en ninguna de las residencias. Incluso los registros de nacimiento de todo el municipio se convirtieron en un foco de atención, al igual que la búsqueda de parteras rurales que pudieron haber estado presentes cuando él nació. Pero no había nada, y la pregunta seguía rondando. ¿Quién era el hombre de Somiedo? En octubre de 2024 se lograría el primer avance en el caso, pero nadie lo sabía aún. Todo comenzó con una orden de arresto para 2 personas, hermanos Enrique y Enriqueta. Se les pidió que se presentaran en la corte para una evaluación obligatoria de su hermano discapacitado, a quien estaban cuidando. Pero los hermanos optaron por no presentarse en la corte para la reevaluación y no presentaron a la persona dependiente. Los servicios sociales empezaron a sospechar que algo extraño estaba ocurriendo porque durante una década no habían visto ni sabido nada del hombre discapacitado, quien estaba al cuidado de Enrique y Enriqueta, y ellos estaban cobrando 3,000 euros al mes en su nombre. Pero los dos logró evadir la ley durante varios meses, hasta que finalmente fueron detenidos en un hotel en febrero de 2025. Al ser detenidos, se revelaría una historia perturbadora, una que desentrañaría un caso sin resolver de décadas atrás. Luis María J.C., conocido como Luisín, era el hermano discapacitado de Enrique y Enriqueta, del que hablaban los tribunales. Nació con parálisis cerebral, tenía cataratas severas y era sordo. A través de los interrogatorios, los investigadores supieron que el hermano ya era conocido por las autoridades, porque en 2015 habían encontrado su cuerpo envuelto en una manta cerca de un arroyo. Luisín era el hombre de Somiedo. Los hermanos continuaron su relato, diciendo que después de que su último cuidador falleció, ellos se hicieron cargo de él. Durante los siguientes 10 años, las inspecciones de los trabajadores sociales arrojaron resultados similares. El hombre no estaba ahí, estaba fuera, estaba enfermo o estaba visitando a familiares. En realidad, los hermanos revelaron que él se había enfermado cada vez más, pero no llamaron a una ambulancia por miedo a que no pudieran salvarlo, lo que significaba que su fallecimiento sería registrado y los fondos serían suspendidos. Así que esperaron hasta que Luisín finalmente sucumbió a sus dolencias y en última instancia a la inanición. Y luego lo llevaron al bosque, ocultando su cuerpo del mundo y del gobierno, lo que les permitió seguir cobrando los fondos por discapacidad durante la siguiente década. Número 2. El concepto de un homúnculo, un término que significa pequeño humano, se registró por primera vez en el siglo XVI. Se originó en el campo de la alquimia y se refería específicamente a la creación de pequeñas criaturas humanoides que aparecían completamente formadas. Existen representaciones artísticas de los alquimistas realizando este mismo experimento, donde inyectan fluidos en el huevo de una gallina. Tiempo después, emerge un humano en miniatura. La idea pronto se perdió en el tiempo, pero nunca desapareció por completo. Con el auge del Internet, algunos verían en él una plataforma fácil para llegar a todos los rincones del mundo, con conceptos extraños y narrativas poco realistas. Courtney Alev sería una de esas personas que aprovecharía el Internet para este propósito. YouTube fue una de las primeras plataformas de redes sociales que permitió la difusión masiva de contenido, a menudo no regulado. Alev, un hombre ruso, se topó con las leyendas de la alquimia sobre el homúnculo y comenzó a documentar sus experimentos, los cuales terminarían circulando por todo el sitio web. En su primer video, titulado «Cómo hacer un homúnculo», guía a su audiencia exactamente por ese proceso. En primer plano, nos encontramos con todos los elementos necesarios para crear a la criatura que no existe. Un huevo, una jeringa con fluido biológico, un recipiente y unas tijeras pequeñas. Y luego, las palabras traducidas caen hasta la parte inferior de la pantalla. Hola, hoy vamos a hacer un experimento para crear un homúnculo. Y así fue. Todo Internet estaba en un frenesí, con muchos creyendo que realmente podían crear una criatura así. Fue precisamente este video el que inició la tendencia de crear homúnculos que arrasó en Internet en 2016.
Aleph no se detuvo en sus experimentos y continuó con sus extraños experimentos hasta llegar al homúnculo 21. Ese mismo año, el ruso fallecería inesperadamente, lo que llevó a grandes teorías de conspiración relacionadas con su muerte y los experimentos. Poco después, empezaron a aparecer videos en YouTube como criatura homúnculo, real o falso, y esperaban alejar a la sociedad y a las redes sociales de la desinformación. Refiriéndose a los experimentos de los rusos, el youtuber revela lo fácil que es engañar a todo el mundo. La plastilina, los campos magnéticos y una cuidadosa edición de cámara fueron los responsables de la entidad aparentemente viva que emergió del huevo de gallina. Los movimientos fueron forzados. El homúnculo era una marioneta. Y no solo Aleve era el titiritero, sino también aquellos que creían que se podían crear criaturas diminutas a partir de algo tan simple como un huevo de gallina y de condiciones ambientales no reguladas. Bill expuso el misterio del homúnculo en Internet como un engaño, poniéndolo junto a los gatitos bonsai y los Gen Pets de los años 2000. Número 1. Ubicada dentro de los límites de Chile y en el sureste del Océano Pacífico, hay una isla adornada con una historia colorida y monumentos que son testimonio de ello. Los Moai, también conocidos como las cabezas de la isla de Pascua, constituyen la característica más destacada de la isla. Fueron creados por los primeros habitantes Rapa Nui y, en 1995, fueron declarados Patrimonio de la Humanidad. Existe un debate persistente entre los expertos sobre cómo los habitantes llegaron por primera vez a su hogar. Un debate similar sigue abierto cuando se trata de cómo finalmente desaparecieron de allí. Durante todo el tiempo que podemos recordar, el colapso de la isla de Pascua se atribuyó a una sola explicación: el ecocidio. La hipótesis del ecocidio se aplica sobre todo a Rapa Nui e incluso puede usarse para describir las circunstancias climáticas actuales. La teoría sugiere que la razón detrás del colapso de la sociedad provino de la destrucción ambiental provocada por ellos mismos. El consumo excesivo, argumentan algunos expertos. La deforestación para dar paso a la construcción de Moai, la erosión del suelo por el uso excesivo que llevó a la hambruna, los conflictos internos que resultaron en guerras y posteriormente, sugieren los expertos, el colapso de la sociedad. El ecocidio, decían, fue la causa del colapso. Los Rapa Nui se destruyeron a sí mismos por el agotamiento de los recursos y la sobrecapacidad. Ahora, todo lo que sabemos está siendo cuestionado. La teoría predominante ya no prevalece porque hace poco más de un mes, la tecnología volvió a demostrar su utilidad. 15 antiguos habitantes de la isla remota han estado almacenados en un laboratorio durante bastante tiempo, esperando nuevos métodos para revelar más secretos y misterios. Y ellos eran los candidatos perfectos para reescribir la historia tal como la conocemos. Un avance que ha ocurrido recientemente es la secuenciación de genomas, lo que permite a los investigadores aprender más sobre el ADN y ahora se ha utilizado como una forma de determinar lo que realmente sucedió. Al analizar el ADN de los 15 habitantes, los expertos no encontrarían evidencia de un cuello de botella genético que correspondiera a una rápida disminución de la población. A través del análisis de datos arqueológicos y la datación por radiocarbono, también se determinó que, como la mayoría de las poblaciones antiguas, Rapa Nui comenzó siendo pequeña y aumentó de manera constante durante siglos, manteniendo una población de 3.000 a 4.000 personas. La comunidad utilizó una técnica de cultivo con piedras que les ayudó a manejar el suelo volcánico. Pero para la década de 1860 su número disminuyó repentinamente y muy rápido. ¿Y qué estaba pasando en la década de 1860? Esclavitud, expansión hacia el oeste, nacionalismo, robo de territorios, reformas, masacres y guerras civiles. Al analizar estos factores y utilizar los datos que recopilaron los investigadores, pronto se descubrió que el ecocidio definitivamente no fue la causa del colapso. Esa década llegaron a la isla cazadores de esclavos de Perú y se llevaron a tantos Rapa Nui como pudieron meter en sus barcos. Para cuando se fueron de la isla, 1/3 de la comunidad había desaparecido. Esto claramente no fue un colapso. El colapso poblacional, según los expertos, implica una pérdida del 80 al 90% en un cierto periodo de tiempo, no una erradicación inmediata. Pero aún así, eso es solo 1/3 de la población. ¿A dónde se fue el resto de los Rapa Nui? Bueno, los genomas revelaron el secreto mejor guardado de los isleños de Pascua, un intercambio con los nativos americanos.
Se descubrió que antes de la llegada de Colón a las Américas, la gente de la isla de Pascua viajó a través del océano hasta Sudamérica, donde sus genes se integraron con los de la población nativa. Aunque este es un hallazgo reciente, no es del todo sorprendente. Las historias orales han contado durante mucho tiempo la historia de la isla de Pascua y los nativos americanos, y la presencia de camotes en la isla sugería comercio antes del contacto europeo. Aunque algunos expertos e incluso el público se han mostrado reacios a dejar de lado una narrativa falsa, la prueba está ahí, en los genomas y en el ADN. Muchas gracias por vernos. Si te gustó este video, asegúrate de darle like. Además, no olvides suscribirte y hacer clic en la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas nuestras futuras publicaciones. Pero mi nombre es Top 5 Unknowns y los veré en el próximo video.